Vemos que Colosenses 3:16 dice eso, que la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en nuestros corazones, con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Entonces, vamos a cantar a aquel que realmente nos salvó, a aquel que realmente dio su vida por nosotros y que ese perdón que antes no teníamos, porque antes éramos separados del Señor, aún así ese perdón fue comprado por medio de la sangre del Señor. Y hoy que vamos a celebrar la cena del Señor, que vamos a celebrar ese sacrificio que el Señor hizo por nosotros, qué mejor que poder adorarle a Él y decirle a Él completo en el Señor. Así que mis amados hermanos, dispongamos nuestra vida, dispongamos nuestro corazón y glorifiquemos el nombre del Señor. Cantamos todos juntos. Completo en ti, Señor Jesús, tu obra suficiente es. Perdón compraste para mí, ya firme estoy, completo en ti, justificado, gloria a Dios, santificado, hecho está. Perdón compraste para mí, glorificado yo seré. Mujeres. Completo en ti me basta ya, porque tu gracia suplirás, justa porción a mí serás. Completo en ti no pido más. Cantamos juntos. Justificado, gloria a Dios, santificado, hecho está. Perdón compraste para mí, glorificado yo seré. Caballeros. Completo en ti, por gracia soy, librado del pecador. El tentador oirá de mí al resistir. Completo en ti, Todos juntos. justificado, gloria a Dios, santificado, hecho está. Perdón compraste para mí, glorificado yo seré. Delante de ti, mi Salvador, seré llamado por amor. Tu elección incluye a mí, allá seré completo en ti, justificado, gloria a Dios, santificado, hecho está. Perdón compraste para mí, glorificado yo seré. Justificado. Justificado, gloria a Dios, santificado, hecho está. Perdón compraste para mí, glorificado yo seré. Amén. El perdón de Dios ha sido comprado. El perdón ha sido comprado para nosotros porque al final
Antes éramos esclavos del pecado y estábamos separados delante del Señor, y aún así hemos sido aceptos delante de Él. Por eso exaltamos el nombre del Señor, porque Él nos dice que Él es santo y que nosotros debemos ser santos como Él lo es. Entonces, cantemos a ese Dios santo, a ese Dios todopoderoso, omnipotente, como lo dice esta canción que vamos a cantar, donde dice que la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen su santa voluntad, y no solamente los ángeles, sino nosotros como creyentes también hacemos su voluntad. Exaltemos y glorifiquemos al Señor de los señores y al Rey de reyes. Cantamos todos juntos. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío lores te dará. Santo,
Amén. Es santo porque nosotros como iglesia le vamos a adorar no solamente desde ya, sino toda la eternidad. Y esa es una muestra de la fidelidad y del amor que Dios ha tenido para con nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, al Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Realmente cuando nosotros adoramos y alabamos al Señor, estamos demostrando muchos de sus atributos, y en este caso su fidelidad, su misericordia, su amor para con nosotros. Así que mis amados hermanos, sigamos cantando al Señor, sigamos glorificando su nombre y cantemos y exaltemos de su fidelidad. Grande es tu fidelidad. Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo
Oremos, mis hermanos. Bendito Dios y Padre Celestial, te exaltamos, Señor, en esta mañana. Te damos la gloria, te damos la honra, Señor, porque como lo hemos cantado, Padre Celestial, estamos completos en ti, Señor. Hemos sido justificados delante de ti, porque antes éramos culpables, Padre Celestial, de todo lo que hemos hecho, Señor, porque éramos pecadores, somos pecadores, Señor. Pero tú moriste por nosotros, Señor. Tú entregaste tu vida, Señor, en obediencia, en sacrificio vivo, santo y agradable. Y por este motivo, Señor, nos presentamos delante de ti porque sabemos que tú has muerto por nosotros y resucitaste. Por eso nosotros nos acercamos a ti confiadamente al trono de la gracia, Señor, para alcanzar, Señor, misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, Señor. Nos mandas a que debemos ser santos como tú lo eres, Padre Celestial, porque eres 3 veces santo, Señor, y porque a través de esa fidelidad, de esa misericordia, Señor, nosotros podemos cantarte a ti, nosotros podemos adorarte a ti, Señor, sabiendo que lo que cantamos es tu verdad, es tu palabra, Señor. Tú lo has dicho, Señor, santifícanos en tu verdad, que tu palabra es verdad, tú eres la verdad, Señor, y por eso nos presentamos delante de ti, cantando y adorándote, Señor. Te pedimos ahora, Señor, que nos prepares nuestro corazón, que preparemos todos juntos nuestro corazón para recibir tu palabra, para poder escudriñar tus escrituras y para poder aplicar lo que vamos a aprender el día de hoy. A ti la gloria y la honra, Señor, que te corresponde. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar asiento, mis amados hermanos. Los niños pueden ir con Sandrita a la parte de la puerta. Pastor Héctor. ¿Cuántas? Hay que cambiarla de una vez. Mis hermanos, buenos días. Dios les bendiga. ¿Cómo amanecen? ¿Dónde está la otra iglesia? La otra mitad de la iglesia. A ver si por el frío ¿Será por el frío? ¿Efectos del frío? Bueno. Ahí vamos viendo, ¿no? ¿Listos? ¿Cómo les fue esta semana? ¿Bien? ¿Y al resto? Ah, bueno. ¿Listos? Bienvenidos los que nos visitan por primera vez. También a través de los medios, gracias a Dios. También por los que están ahí, a través de este medio nos están viendo. Y que de pronto personas que no conocen del Evangelio, no conocen la Biblia, de pronto hacen un alto en su camino y de pronto nos sintonizan ahí a través de las plataformas. Creo que YouTube, Zoom, bueno, todo eso que el Señor ha permitido. Bienvenidos también y vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Daniel. ¿Cómo les ha ido con Daniel? ¿Se han hablado con Daniel entre semana o no? ¿Con Dios? ¿Oh? Gracias, mi hermana. Es un decir, qué pena, ¿no? O sea, bueno, listos. Entonces, Daniel, ¿cierto? Daniel. Entonces, hemos visto, aprendido algo, ¿cierto? O sea, dentro de los libros proféticos hay tanto que aprender. Hay tanto que escudriñar y hay tanto que entender, pero saber también
interpretar, y uno de los principios que hemos aplicado o hemos aprendido es que la Biblia se interpreta a sí misma. A sí misma, o sea, no hay necesidad, sino solamente el Espíritu Santo que nos guíe y nos ilumine para poder entender, ¿cierto? Para poder ser guiados a través de esta verdad. Entramos entonces, dice acá, capítulo 8 de Daniel. Ya Daniel no es tan joven, ya en el 8 ya ha avanzado un poquitico en años. Y en el capítulo 8 hay un título que de pronto es como el que yo tengo acá en mi Biblia. Acá en mi Biblia dice visión del carnero y del macho cabrío, ¿cierto? Entonces uno dice, y antes en el versículo 7, la que yo tengo es visión de las 4 bestias. Así que seguimos con las bestias, ¿cierto? Seguimos con estas bestias. Y definitivamente tenemos que entender que una de las claves, bueno, que la Biblia se interpreta a sí misma, ¿cierto? Que los libros proféticos no necesariamente están en un orden cronológico, sino en un orden teológico. Capítulo 7 dice acá, en el primer año ¿de quién? Capítulo 7 de Daniel. De Belsasar, ¿cierto? En el primer año de Belsasar. ¿Qué dice en el capítulo 8? ¿Cierto? En el año tercero del reinado del rey. O sea que en el 8, ¿cuántos años más adelante son? 1 más 2. Listo, bueno, muy bien. Que no sepan de matemáticas está bien, pero que no sepan de Biblia, bueno. ¿Listos? Bueno, vamos ahí. Pero, ¿qué dice capítulo 6? ¿Cómo terminó el capítulo 6? Que Belsasar había sido, ¿qué? Derrotado, depuesto. ¿Cómo así que ahora dice que en el primero y en el segundo? Entonces tenemos que entender que estos 7 y 8 han sucedido antes, tienen que haber sucedido antes del 6, ¿cierto? Entonces comenzamos a entender que los libros proféticos a veces son enredados porque leemos una cosa y nos transporta de un lado, pero ¿cómo así si Belsasar ya había sido derrotado? Ya estaban los medios persas, ¿cierto? Y ahora dice que en el primer año de Belsasar, y en el 8 nos dice que en el tercer año, siendo que en el 6 ya había sido derrotado, ¿cierto? Entonces entender que el orden no necesariamente es cronológico, sino es más teológico, y que así lo organizó y Dios lo inspiró de esa manera. Así que, ¿qué le vamos a alegar a Dios ese desorden de esos libros proféticos? Por favor, ¿no? Dios sabe lo que hace, ¿cierto? Y por qué lo deja en ese orden. Pero nuestro trabajo es, siendo guiados por el Espíritu Santo, entender ese orden, ¿cierto? Para no perdernos. El 8 es una continuación, ¿cierto? Porque si hasta el capítulo 6, Daniel había interpretado visiones y sueños ajenos, ahora el 7 y el 8 va a interpretar visiones que él mismo ha tenido, ¿cierto? Ha enfrentado. Dice acá, visión del carnero y del macho cabrío, capítulo 8, libro de Daniel, una continuación, como que está reforzando la idea de las bestias y sigue con más bestias acá. Y dice la palabra, capítulo 8, versículo 1 en adelante. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció, ¿qué? Una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Entonces estamos hablando, hace 2 años, ¿cierto? Vi en visión y cuando la vi, yo estaba ¿en dónde? En Susa, que es la capital del reino, en la provincia de Elán. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder,
y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. ¿O sea, ahí? Y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho que, macho cabrío, venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, ¿sin qué? Sin tocar ¿qué? Tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río y corrió contra él con la furia de su fuerza, y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus ¿qué? 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él, lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros ¿qué? 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Así que bestias, cuernos, mejor dicho, esto es algo como para enredarse un poquito un domingo en la mañana, ¿cierto? Así que, y poder estar despiertos. Por favor, esté despierto. Si su hermano no está despierto, despiértelo, porque posiblemente va a tener pesadillas con todas estas bestias, ¿cierto? Y la idea es que no tenga pesadillas, sino que realmente sea guiado por la palabra. Bendito Señor, gracias por tu palabra, gracias por la revelación que has hecho, Señor, a estos hombres y que has inspirado para que a través de tu Santo Espíritu registren lo que tú quieres mostrarnos al día de hoy. Que tu Santo Espíritu, Señor, ilumine nuestro entendimiento, el conocimiento de tu palabra, pero la sabiduría para aplicarla conforme a tus propósitos. Padre, a ti sea la gloria y la honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, leyendo estos 8 capítulos, ¿cierto? ¿Ah, no? Sí, 8 capítulos, ya todo está claro. Ya podemos irnos a la casa, ya podemos decir, wow, lo que aprendí en la iglesia fue fabuloso, y listo, ya estamos mañana chéveres para seguir adelante y enseñarle esto al que se nos atraviese. Entonces, ¿por qué? Es bien fácil. Es Daniel el que está teniendo esa revelación, esa visión. Daniel no está teniendo unas ilusiones, no está teniendo unas alucinaciones, está teniendo una revelación por medio de una visión, y esa revelación va a tener un significado. ¿Cuál es el significado? Pues el significado es lo que dice la Biblia que es eso, y no es otro. Hay varias cosas acá, varias cosas que dice acá. En el año 3, ya sabemos que esto tuvo que haber sucedido antes del capítulo 6, del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes, o sea, la visión del capítulo 7, 2 años antes. Vi en visión, y cuando la vi, una pregunta, ¿dónde estaba Daniel en esos momentos? ¿Se acuerdan? ¿En dónde estábamos? ¿En dónde? ¿No? Daniel, cuando estaba viendo la visión y la revelación, ¿está dónde? Estaba en Babilonia todavía. Estaba en Babilonia. Todavía estaba en Babilonia. Porque todavía no han derrocado a Belsasar. ¿Sí? Que mire lo interesante. Y esto a veces como que nos calienta. Pero ¿cómo así? Y, ay, tan bruto. Claro, ahí dice, ¿cierto? Pues ahí está. Así que Daniel en ese momento está recibiendo la revelación en Babilonia. ¿Cierto? En Babilonia. Pero dice acá, vi en visión, y cuando la vi, yo estaba ¿en qué? O sea, ¿en dónde lo llevó Dios a ver eso? En Susa. Él ni siquiera sabía por qué estaba ahí. Pero fíjense ustedes que quien derrotó al imperio babilónico, ¿quiénes fueron? Los medopersas. Y la capital del imperio medopersa, donde iba a estar el rey, era en Susa. O sea que eso es fabuloso. O sea que ya en visión Dios lo había transportado a donde iba a ser la futura capital del nuevo imperio. Pero él todavía no está en cuerpo todavía ahí, está en visión. Entonces esto es muy interesante porque realmente Dios está hablando. ¿Y qué iba a saber Daniel? ¿Cuál iba a ser el imperio que iba a derrotar a Babilonia? ¿Qué iba a saber Daniel? ¿A dónde iba a ser la capital del próximo y dentro de cuánto? No lo sabía. Pero mis hermanos, esto es algo que está escrito antes de que suceda,
¿Y qué han dicho los detractores de la Biblia y qué han dicho la alta crítica? Porque también hay gente que de pronto dice, esto es chévere porque Daniel lo escribió después de que todo eso sucedió. Los detractores de la Biblia dicen que las profecías no existen, sino que son escritos que han sido posteriores a los eventos. Pero nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que lo que Dios ha revelado se va a cumplir al pie de la letra y que no necesita Dios, porque para Dios la historia presente ya es pasado para Él, de que acontezcan para escribir de eso. No, Dios puede guiar al autor humano para que escriba lo que va a suceder. ¿A usted le gustaría saber qué va a suceder mañana? ¿O no? ¿Sí? Claro. ¿En qué número va a caer el baloto este miércoles? ¿Ah, no? ¿Ese no? Pablo, imagínese que usted hiciera una apuesta, un clásico Santa Fe Millonario y hiciera una apuesta que va a ganar tal equipo y va a ganar y vamos a apostar 100 millones, a ver, y usted supiera el resultado. Pero hay una película, Volviendo al Futuro, ¿no? Es una película. Yo veo películas para ilustrar las predicaciones, acuérdense. Entonces este hombre, hay como, yo no me acuerdo, como en el segunda o tercera edición entonces el hombre va al futuro y se roba una revista con todos los resultados deportivos. ¿Sí la han visto? Ah, eso sí, ¿no? Pero Daniel 9 no. Ah, bueno. Entonces es fabuloso. Pero resulta que la Biblia no es para eso. La Biblia no es para traer un beneficio, ¿cierto? Sino para traer una voz de aliento a un pueblo que sufre, a un pueblo que tiene que enfrentar dificultades. Eso es diferente. No es para un beneficio propio, no es como algunos utilizan la Biblia como algo adivinatorio, ¿cierto? Porque la Biblia la utilizan mucho para ciertas prácticas ocultistas. ¿Lo sabían? Claro que sí. Hasta la magia negra utiliza la Biblia. No se utiliza de esa manera. Así que cuando Dios habla de la profecía, tenemos que entender una cosa, que Él ha dicho, y dice en esta palabra, que no hará nada que no le revele a sus siervos los profetas. Es decir, Dios quiere que los profetas, Dios quiere que su pueblo, Dios quiere que su iglesia esté muy bien informada de las noticias que aún no han pasado, ¿ya? De la esperanza a la cual nos ha llamado. Eso es diferente. Así que Daniel está en Babilonia, pero en visión ya está en el imperio persa en visión, es decir, se está adelantando como tal. Que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. Los ríos van a ser muy importantes en las profecías porque los ríos tienen cierta connotación de meditación, es algo de reflexión, es algo que desde el Edén la Biblia habla de los ríos, ¿no? Entonces tiene una connotación muy interesante que en algún momento estaremos anotando algo acerca de estos ríos. Dice, alcé los ojos y mire, y aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Pues gracias a Dios que ya tenemos cuál es la revelación, gracias a Dios que ya sabemos qué significa todo esto. A partir de cuando derribaron las Torres Gemelas, ya sabemos que eso hace referencia a las Torres Gemelas, ¿no? ¿Lo han escuchado? Por favor, los de YouTube no vayan a pagar porque de pronto quedan con una mala imagen de lo que yo acabo de decir. Pero resulta que algunos genios dijeron, claro, ya estas profecías no están selladas. Miren las Torres Gemelas, una torrecita es más alta que la otra, ahí están los 2 cuernos, qué fácil. Y un avión que no tocó tierra, ¿qué no toca tierra? Pues los aviones. ¿Y qué hizo el avión? Pues va y quebró estos 2 cuernos. ¿De dónde vino? Bueno, es que ¿ya? ¿Listos? Entonces que no van a pagar YouTube porque quedarán con una mala imagen de lo que yo estoy predicando acá. Entonces dice la gente, pues ya está clarito, las Torres Gemelas, una torre más alta, viene el avión, destruyó, y mire que se derribaron esas 2 torres y en lugar de esas torres construyeron 4 edificios. Ahí están los 4 cuernos. ¿Cuál es el problema? Y claro, pues mucha gente ha creído a este tipo de cosas, ¿cierto? Ha creído a este tipo de especulaciones. Y eso no es lo único. Hablando del rey Nabucodonosor, cuando tuvo la imagen, ¿cierto? Del sueño de la imagen,
También vinieron otros genios, dijeron, claro, mire, en los pies de la imagen, que era en parte de barro, en parte de hierro, ahí está la vacuna contra el COVID. Cantadito. Y uy, ¿cómo así? Claro, porque es que la vacuna son los nanobots y el barro son el hombre. Entonces ahí están, y un par de bestias creyeron que sí, porque es que es una bestia. Obviamente está hablando de la bestia. Entonces comenzamos nosotros a creer, ¿cierto?, cosas, y eso va a afectar nuestra interpretación de la Biblia. Va a afectar. Así que mis hermanos, y esos videos llegaron, hasta a mí me llegó un video de esos y hasta casi me persuade, ¿no? Yo dije, uy, ya tengo predicación para el próximo domingo. Entonces, imagínense esa locura, que el hombre es barro y la vacuna contra el COVID tiene unos metales que van a hacer que la gente se vuelva bestia como Nabucodonosor. Entonces, muchos no se vacunaron porque ya eran, no, porque querían evitar ser bestias, ¿cierto? Pero eso parece, a nosotros acá nos da risa porque, ¿sabe? Pero lo más aterrador es que hubo comunidades que se llamaban creyentes y que creyeron a esas cosas. O sea, esto da risa, para nosotros atacado, pero hubo comunidades y este predicador con qué desparpajo lo anunciaba como si estuviera diciendo qué verdad. Y lo de las Torres Gemelas, esa predicación, no vayan a ver eso, yo las veo para ilustrar las predicaciones, ¿cierto? Pero no vayan a ver porque, oiga, las torres, yo no había pensado, pero señor tan bruto, yo, claro, ahí está, mire el río, ahí está el río, ahí están las Torres Gemelas, se derribaron, listo, ya la profecía no está sellada. No es así la profecía. Ahora también, cuando vamos a Apocalipsis, y viendo, nosotros vimos Apocalipsis hace 8 días, hablando del capítulo 17, ¿cierto? O más bestias todavía hay. Oye, pero es un bestiario impresionante, porque también hay bestias acá. Capítulo 17, y ahí dice condenación de la ¿qué? Gran ramera. Entonces ahí dice que hay una mujer, ¿cierto? Hay una ilusión, entonces muchos se imaginan una mujer, efectivamente una mujer, y se imaginan una mujer toda así como de la vida, pues así como desordenada un poquitico, ¿cierto? Una vendedora de ramos, porque pues, obviamente una ramera es una vendedora de ramos, y la mujer está vestida de púrpura y todo. Y claro, uno dice, ay, yo sé de quién están hablando ahí, ¿o no? ¿Cierto? Y ya aprendimos que no. Y claro, uno dice, ay, mire, claro, porque ahí dice que 7 cuernos, y dice acá, versículo 9, capítulo 17 de Apocalipsis. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre la cual se sienta la mujer. Y claro, cuando ya estamos ya sé de quién estamos hablando, ¿cierto? Y creíamos que hablando de un sistema religioso, pero es que ahí no dice 7 montes y uno dice, claro, es Roma. Ahí está. Pero es que dice acá que esos montes son 7 reyes. Así que nos desbarata la visión. Y más adelante nos va a hablar, ¿cierto?, que 5 de ellos han caído. El sistema católico romano viene mucho después de esa visión. Así que comenzamos nosotros a introducir, a hacer exégesis, ¿cierto?, a introducir conceptos, preconceptos, y nos distorsionan y nos dan un sesgo a la interpretación bíblica. Entonces comenzamos a cambiar el orden que Dios nos ha dado y es una tragedia. Entonces, más que darnos consuelo, nos da miedo, porque interpretamos mal la profecía. Entonces, esto de esas veces, pero la profecía es para traer consuelo a un pueblo, ¿cierto?, que está enfrentando situaciones muy complejas. Es para consuelo, no es para asustar, y tenemos que entenderlo así. Otro principio, entonces creo, este ejemplo de Daniel con las Torres Gemelas, el Nabucodonosor con la vacuna del COVID, esto de la gran ramera en cuanto a un sistema, que no es que uno esté defendiendo un sistema religioso, pero no es lo que está hablando ahí, no estás hablando de un sistema como tal, tradicional que nosotros entendemos. Es algo para mostrar que necesitamos ser cuidadosos en cuanto a la profecía bíblica y ver los pasajes paralelos para poder entender de qué está hablando. Cuando habla de muchas aguas, ¿cierto? Y muchas aguas en estos pasajes en Apocalipsis, muchas aguas quiere decir las naciones gentiles, ¿cierto? Entonces, es que muchas aguas quiere decir las naciones gentiles, por supuesto. Entonces comenzamos nosotros
Y es aterrador, mi hermano. Yo quedo aterrado cuando yo escuché esas conferencias hablando de esas cosas, cómo había gente que le decía amén a esas cosas, ¿cierto? Entonces uno dice, pero tremendo. O sea, porque un poquitico de sentido común me hace que realmente no es por ahí la profecía. No es por ahí, ¿cierto? No es por ahí. Pues volviendo al libro de Daniel, vemos que la profecía, varias cosas que hemos entendido. Uno, que la Biblia se interpreta a sí misma. Otro, que hay que buscar pasajes paralelos para entender ciertos términos y que la Biblia en algunos momentos va a decir, y los 7 montes son 7 reyes. Y los candelabros son, ¿cierto? Y las estrellas, es decir, la misma Biblia a veces se encarga de explicarnos efectivamente qué es lo que estamos hablando. Dice acá, vi el carnero hería con los cuernos, ¿cierto? Así que no estamos hablando de un avión secuestrado y que se fue contra las Torres Gemelas, nada de eso. Pero mucha gente le gusta eso, ¿o no? A mucha gente le gusta escuchar esas cosas de esa manera. A muchas personas todavía van, en lugar de la Biblia, van al libro de Nostradamus. ¿Ya han escuchado Nostradamus? Claro, entonces pues obviamente una cantidad de mentiras y de cosas que han sido forzadas, ¿cierto? Por el hombre. Nosotros tenemos una responsabilidad y efectivamente ver cada cosa acá, entendemos que lo que está hablando Daniel, porque viene desde la estatua, desde el sueño de Nabucodonosor, está hablando de épocas, de imperios, de reyes, ¿cierto? Está hablando. Pero acá hay algo interesante, porque dice acá más adelante, y el macho, versículo 8, capítulo 8 de Daniel, y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y hemos entendido que a través de la profecía, a través del sueño, está hablando de imperios, ¿cierto? De épocas, en donde está el imperio babilónico, el imperio medo-persa, que es el que derrota al babilónico, y después del medo-persa, ¿quién viene? El imperio griego, ¿cierto? El imperio griego. Entonces entendemos que esto es muy interesante, el por qué hace énfasis en ver estos imperios y ver las características de cada uno de los gobernantes. Y de acá, dice acá, en el macho cabrío, se entiende que ese macho cabrío y ese macho cabrío del cual salieron otros 4 cuernos, la interpretación, la línea de pensamiento generalmente es la de Alejandro Magno, ¿cierto? El imperio griego, que ha sido muy victorioso sobre el imperio medo-persa. Y acordémonos que Alejandro Magno a sus 33 años hizo muchas cosas que nosotros sumados juntos nos faltarían muchos años. Es decir, un verdadero conquistador a una su edad, pero que finalmente muere muy joven, ¿cierto? Muere muy joven. Y de ahí ese imperio va a ser destruido o dividido, ¿sí? En 4 ¿sí? reinos como tal, en sus generales. Entonces dice ahí. Y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Es decir, desde la perspectiva que está viendo Daniel, quiere decir que está distribuido en el mundo conocido. Porque es que el mundo que conquistó Alejandro Magno es muy grande, es muy amplio el territorio que conquistó Alejandro Magno. Entonces, esa conquista va a tener desde la perspectiva de Daniel ahí, al norte, al sur, al oriente y al occidente hay, ¿cierto? Está distribuido ese reino a los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Y ahí es cuando comienza a enredarse un poquitico el tema, porque dice, ¿y ahora qué significa esto? Ahora, porque hay un cuerno pequeño, se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, perdón, vuelvo, y se engrandeció hasta el ejército, versículo 10, del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. O sea, el pequeño cuerno, ¿cierto? Ahora está haciendo estos estragos. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército y las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún cuando se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó.
Entonces ahí viene una figura como algo oscura, como algo maligna, algo que se opuso, ¿cierto?, a las prácticas y a los rituales del pueblo de Dios y echó todas las verdades, mejor dicho, y se ha establecido, de acuerdo a la línea de pensamiento que sigue con esto, que hay un personaje que se llama Antíoco, ¿cierto? Epífanes, que fue un personaje terriblemente malvado, ¿cierto? Terriblemente malvado. No solamente echa por tierra las verdades de Dios para el pueblo, sino que en el templo hace un sacrilegio, ¿no? Construye una estatua, hace un sacrificio de un cerdo, la sangre del cerdo comienza la sangre del aceite comienza a derramarla sobre los utensilios del santuario. Es decir, este hombre hace hasta para vender, ¿cierto? Cosas terribles en este caso. Lo curioso es que ahí viene la pregunta de por qué la gente mala prospera. ¿No han escuchado esa pregunta? Pero porque mira, yo llego temprano al culto los domingos siempre y mire cómo me va en la semana. Y si mire, se ni siquiera lee la Biblia y cómo le va de bien, ¿no? Hasta está más feliz que yo. Entonces, y acá dice que hizo cosas malas, pero dice acá, y a causa de la prevaricación, le fue entregado el ejército con el continuo sacrificio y echó por tierra, ¿qué? La verdad, e hizo cuanto quiso, y dice acá la Biblia, ¿qué? Y prosperó. Pero tremendo, pero ¿cómo es posible? O sea, que hace cosas malas y le vaya bien en lo malo que hace. O sea, ¿por qué a la gente, ustedes no han escuchado esa pregunta, ¿por qué a la gente buena le suceden cosas malas? ¿Cierto? ¿No han escuchado? O hasta se han hecho esa pregunta. ¿Cierto? Pero ¿por qué? Y esos impíos, y mire, y tan bien que les va, mire, tan felices. Esos Face parecen, mejor dicho, fotos de estudio, parecen fotos de Amway, ¿no? Eso es el Facebook de esas personas. ¿No? Yo ni me fotografío porque mire cómo una cara de calamidad que tengo. Yo mejor no. Pero dice acá, y entonces oí a un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba. Mire la pregunta que le hacen. ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para hacer qué? ¿Pisoteados? Eso es una pregunta que hacemos incluso. Es una pregunta que se hacía el pueblo en tiempos de tribulación. Es una pregunta que a veces en medio de esta generación perversa, maligna, es decir, ¿ustedes se han visto tanta corrupción hoy en día? ¿Cómo? Y uno dice, por ejemplo, esas noticias, ay, nuestro hijo de 6 años es niño, pero quiere ser niña y como padre lo vamos a apoyar. Y padre, lo vamos a apoyar, es terrible, es perverso. Ay, y comenzamos a ver y a escuchar tanta perversidad y viene nuestra pregunta, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿No se han hecho esa pregunta a veces? Viendo tanta maldad en el mundo, viendo cómo es que hay libertad para el mal, cómo hay, mis hermanos, hoy en día ver las noticias, eso se traumatiza uno viendo las noticias. Pero tremendo, la maldad en toda la dimensión que jamás nos hubiéramos imaginado. Jóvenes matando a sus padres, padres abusando a sus hijos, vendiendo a sus hijas, esclavizando sexualmente. Es decir, la perversidad en una dimensión que no nos habíamos imaginado. Y la pregunta que nos llega es, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Y es la pregunta. Había tanta maldad en este hombre, en este cuerno pequeño, ¿cierto? Y dice que estos dos santos, ¿cierto? Dice un santo que hablaba y otro de los santos preguntó, ¿hasta cuándo durará? ¿Hasta cuándo durará esto? Y la respuesta, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Hay dos líneas de pensamiento en donde efectivamente, si lo hacemos por días literales de 24 horas, darían cerca de 6 años y medio. Si anotamos otra línea de pensamiento que es mañanas y tarde, como es el sistema judío, no es como nosotros,
tardes y mañanas, no es como el de nosotros mañanas y tardes, tiene que ver con 2 sacrificios al día. Es decir, que esto daría la mitad de días, lo cual nos llevaría a 3 años y medio, ¿cierto? O sea, están esas 2 líneas de pensamiento. Tanto 7 años como 3 años y medio, nosotros ya tenemos algo que quiere decir, y hemos aprendido a través de la Biblia, ese tiempo. Dice, pero, ¿qué es lo que nos interesa? Luego el santuario será purificado. ¿En dónde está el foco de atención al cual nosotros tenemos que apuntar y a lo cual quería llevar esta visión? ¿A coger la calculadora y comenzar a hacer cuentas? ¿O el foco debe estar a que hay una esperanza al final? ¿Dónde estará el foco? La esperanza. ¿Cuándo viene el Señor Jesucristo? No hay calculadoras que podamos hacer, pero sabemos y tenemos la certeza de que Él vendrá, de que Él va a venir, mis hermanos. Así que la palabra profética más segura no apunta a las calamidades como apunta a la esperanza viva. Y esto es, en profecía hay que entender que realmente van a venir esas cosas tremendas, que van a venir cosas trágicas. Pero ¿cuál es la diferencia? Para el creyente la diferencia es que hay una esperanza viva. Y esta es una palabra de consuelo. No importa, dice acá, 1000, 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Nuevamente iba a haber una restauración. Nuevamente Dios iba a estar obrando. Uno dice, pero parece que Dios no está obrando. Dios tiene pleno control de todas las situaciones. Daniel nos da un principio que habíamos escuchado en otras enseñanzas: el cielo gobierna. Y eso tiene que ser una verdad para nosotros. De verdad tiene que ser una realidad. A veces cuando escuchamos predicaciones, a veces incluso ciertas enseñanzas, pero cuando vuelvan a la realidad del trabajo, no, pero es que eso es una realidad. La Biblia es una realidad. Si esto no es mi realidad, si esto no es la realidad de la iglesia, ¿cuál va a ser la realidad de la iglesia? ¿Cuál va a ser la esperanza de la iglesia? Así que Daniel está recibiendo allá en su cautiverio estas revelaciones que traen mucha esperanza a su corazón. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con ¿qué? Con apariencia de hombre. O sea, que ya no son solamente animales, ya hay uno que tiene apariencia de hombre. Y oí una voz de entre las riberas del Ulai que gritó y dijo: Gabriel. ¿Quién es Gabriel? ¿Cierto? Enseña a este la visión. Es decir, que Daniel va a tener el privilegio de ser instruido en lo que acaba de ver. En lo que acaba de ver. Y dice acá, vino luego cerca donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Así que acá no está hablando de Antíoco Epífanes, porque esa visión está reservada para ¿cuándo? El tiempo del fin. Y si fuera para el tiempo del fin, vino Antíoco Epífanes, y ya, listo, ahí acabó la historia. No, esta palabra es muy clave, porque dice que esta ¿qué? Porque la visión es para el tiempo, ¿de dónde? Del fin, ¿cierto? Y mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro y él me tocó y me hizo estar en pie. Mis hermanos, dentro de la profecía también vamos a encontrar patrones inmediatos o cercanos y patrones distantes. Es decir, que la profecía puede ser un acontecimiento, si es profecía predictiva, un acontecimiento cercano, pero que va más allá de un acontecimiento distante. ¿Sí me explico? Efectivamente, Antíoco Epífanes y todo lo que sucedió con Alejandro Magno
está encajado muy bien en la profecía, pero el tiempo del fin quiere decir que esto es tan solo una pincelada de lo que va a pasar al fin. Usted se imagina que si Antíoco Epífanes fue terrible, ¿cómo será ese pequeño cuerno que es el anticristo en los tiempos del fin? ¿Cómo será la actividad del anticristo? ¿Cómo será la actividad del sistema diabólico y satánico operando en el mundo? No, estamos viendo cosas terribles, cosas que antes no podía, es decir, no imaginábamos. Cómo el hombre, por lo menos antes, si antes creía en Dios, a medias, a oscuras, pero tenía conciencia de Dios. Después el hombre tuvo conciencia de Dios, pero niega a Dios, teniendo conciencia de Dios. Ahora el hombre dice, Dios no existe, pero sencillamente el hombre se ha vuelto el centro del universo, así que el hombre es el que gobierna y Dios no tiene cabida. Eso es el hombre, ¿cierto? Impío, el hombre, como dice la palabra, el necio. Pero ahora estamos en una época muy complicada, en donde ni siquiera el hombre es el centro, ¿cierto? Sino ahora es un hombre moldeable, una masa moldeable que no tiene dignidad y no tiene apariencia de nada. ¿Usted se imagina tener que cortarse una pierna por gusto para no parecerse a un hombre? ¿Lo escuchado en las noticias? Claro. Personas, tendencias, hay hombres que se tatúan completamente la punta del dedo. Bueno, ya no tienen dedos porque hasta los dedos se los cortaron, ¿cierto? Y se cortan las orejas, se cortan la lengua, se pintan los ojos, se mutilan los dedos, se cortan las piernas. ¿Habíamos alcanzado a pensar algo de esto? O sea, ¿a quién se le ocurre? O sea, vamos a quitarnos una pierna para no ser igual a otro. ¿Quién podría hacer eso? Eso solamente ocurre en una mente descerebrada. O sea, es la perversión, es las tinieblas a lo cual ha llegado, ¿cierto? O sea, que aún el hombre ha perdido su dignidad. Ya el hombre ni siquiera es el centro, como se decía en el ateísmo. Ahora ni siquiera el hombre tiene dignidad. Es una masa moldeable que sencillamente se puede moldear, y si quiero amanecer sintiéndome gato, ¿quién me dice que no? Soy gato. ¿Habíamos visto esto antes? Es algo tremendo. El enemigo sabe lo que hace. Así que en cada época no es gratuito identificar a un personaje perverso como el anticristo, ¿sí o no? El anticristo. ¿Por qué? Porque finalmente el enemigo no sabe la fecha, no sabe la época, no conoce en qué día, ¿cierto?, va a desatar Dios su ira para derrotarlo finalmente. El enemigo no lo sabe. ¿Estamos ahí? El enemigo no lo sabe. ¿Qué tiene que hacer el enemigo? Utilizar los sistemas de cada tiempo, utilizar los hombres de cada tiempo para impedir y resistir el plan de Dios aquí en el mundo. Entonces, por eso se levantan hombres tan malos, hombres perversos, hombres que hemos identificado en la historia como los anticristos. Y sí, efectivamente, son gobernados por el anticristo, son gobernados por Satanás. Así que como el enemigo no sabe, pues utilizará los sistemas, ¿cierto? Los sistemas del mundo. ¿Para qué? Para hacer oposición al gobierno de Dios. ¿En dónde? En Cristo Jesús, acá en el milenio, que es el inicio de su derrota. Por eso comenzamos a entender que no importa, o mejor, que lo que nos da a entender el Señor es que el gobierno del hombre siempre va a ser imperfecto. Que los gobiernos van a ser dominados y van a ser con unas cuerdas que quien lleva realmente la batuta y la dirección del sistema mundial es ¿quién? El enemigo, Satanás. Es el que lleva. Pero que por encima de él está ¿quién? Dios. Es lo que nosotros entendemos, y por eso los sistemas del mundo nos generan cierta reacción, claro, cierta ira por su injusticia y por su impiedad. Pero tenemos que entender
que el cielo sigue gobernando. Que esto no es gratuito. ¿Por qué hay tanta maldad? Porque llegará el día de la gran victoria. Dios quiere contrarrestar, ¿cierto?, esta maldad con su reino perfecto y único. Y nos está llevando más allá. Hay dos maneras de ver las situaciones. Por decir algo, y gracias porque ya algunos me han dicho, abuelo, voy a ser abuelo. Ah, bueno, perfecto, gracias. Te profetizo que vas a ser abuelo, pues ya voy a ser abuelo. Y pues yo veo a mi hija que se está preparando y también en la familia y hay dos maneras de prepararse. O decir, uy, eso va a doler mucho, o eso va a ser un gozo impresionante. ¿Qué esperan ustedes como madres? El gozo, ¿cierto? Y por el gozo vale la pena el doloroso. ¿Sí o no? Nosotros estamos en el doloroso. Uy, en la tribulación. Esta leve tribulación momentánea, dice la palabra. Pero esperando ¿qué? Ese alumbramiento cuando estemos en la presencia de Dios. Esto es profecía. Nos está mostrando los dolores de parto. Nos está mostrando todo lo que hay que pasar para que al final lleguemos a ese alumbramiento perfecto. O sea que tenemos dos maneras. O nos concentramos en las tribulaciones o nos centramos en la esperanza viva en Cristo Jesús. Solo hay dos maneras. Y nosotros, nuestra mirada puesta ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Y la palabra dice, esta leve tribulación momentánea, leve tribulación momentánea. Y uno dice, uy, pero ¿cómo dice que Señor? Sí, leve. ¿Y por qué es leve? Porque cuando yo miro mi dolor y miro la cruz de Cristo, esto no es nada, Señor. Es leve. Nadie ha sufrido como Cristo. Nadie podría resistir como Cristo sufrió y resistió. Jamás nadie. Nadie pasaría la prueba. Pasar la prueba significaría morir. Cristo pasó la prueba. Así que estos gobiernos todos fueron impíos. Todos eran unas bestias realmente, porque habla a estos gobernantes y a estos imperios como bestias, ¿cierto? Y dijo, aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Nuevamente nos habla que todas estas revelaciones era para el tiempo del ¿qué? Del fin, ¿cierto? Allá, es decir, todavía no se ha acabado esto, todavía hay tiempo para nosotros. En cuanto al carnero que viste que tenía 2 cuernos, estos son los reyes ¿de qué? Media y Persia. Ahí no me está diciendo son las torres gemelas del... ¿Dónde? ¿De dónde sacaron esa locura? ¿Cierto? ¿De dónde sacan? Es que la misma Biblia me está diciendo quiénes son. ¿Quiénes son? Dice ahí. Los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey ¿de quién? ¿De dónde? De Grecia. Y el cuerno grande que tienen sus ojos es el rey. Entonces uno dice, ¿pero de dónde sacan esas locuras? ¿Y por qué hay congregaciones, miles de personas que dicen amén a esto? ¿Sabe por qué dicen amén? Porque no van a la palabra y cualquier cosa le dicen amén. Mis hermanos, ¿sí vemos ahí? Vamos ahí. Lo necesario, porque el día que yo venga aquí a decir que las torres gemelas es la profecía de Daniel, yo espero que sus piedras estén listas ahí. Sus Biblias así de estudio, ¿verdad? O de ambulancia directo al manicomio, también sería bienvenida. Porque la palabra debe ocupar el lugar que Dios quiere que ocupe en nuestras vidas. La importancia que le demos a la palabra, mis hermanos. A veces somos realmente tan desatentos, le damos más prioridad a otras cosas y le damos tanta prioridad a otras cosas que no nos queda tiempo de leer la palabra. No sé si a usted le ha pasado, usted de pronto se entretuvo en algo en el día y uy, claro, si hubiera invertido eso en leer la palabra. Pasa, a veces desperdiciamos mucho tiempo. La Biblia nos invita a que redimamos bien el tiempo, porque ¿qué?
Los días son malos. Los días son malos. Y que tenemos que estudiarla porque hay muchas cosas en nuestros prejuicios y conceptos que nos van a hacer distorsionar la verdad bíblica. Hay cantidad de sectas que se están arrastrando aún. Dice que si es posible, dice, aún hasta los creyentes, aún hasta los escogidos, ¿cierto? Si fuera posible. Y uno dice, si fuera posible es una cosa que no es posible, pero parece que en la realidad, con todo esto del género que se está llevando a cabo, es un ataque frontal contra el propósito de Dios. Un ataque frontal. Claro, niños que no se les puede ahora educar, ¿cierto? Niños que ahora no se les puede corregir. Niños que si quieren decir que quieren ser perro, hay que dejarlos que sean perro porque no podemos atentar contra su libre personalidad, libre desarrollo. Miren los tiempos, miren la educación cómo va a estar en Colombia de aquí en adelante. Miremos las personas que están al frente de cada cargo, de esos que están tomando decisiones por todos. Eso es algo terrible, mis hermanos. Miremos el carácter moral de cada uno de los que están a nivel mundial en cada gobierno. Es terrible. O sea que esto, o estamos o no estamos. En la iglesia no hay espectadores. En la iglesia no hay suplentes, mis hermanos. La Biblia no me habla de suplentes. Entonces, los titulares de la iglesia y los suplentes son los que no se comprometen, son los que no van a reunión, son suplentes. No, o es creyente o no es creyente. No hay tercera opción, mi hermano. O yo me comprometo o no me comprometo. Si me comprometo soy cristiano, si no, pues no soy. Es que es así de claro, la Biblia lo dice. Por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino cuando... Es decir, que esto tiene que hablarnos muy bien a nosotros, porque quien hace oposición al sistema del mundo es la iglesia. Es la iglesia. Y la iglesia, si nosotros decimos somos la luz del mundo, no somos individuales. Individuales tan solo somos chispitas, ¿cierto? Pero como iglesia somos luz. Triste que nosotros creamos que podemos hacer más individualmente que como iglesia. Como decía el hermano Víctor en esta enseñanza de hoy, fabuloso, porque a veces criticamos mucho a las congregaciones. Es que allá no se hace esto, allá se hace. Comparamos mucho, como si cuando comparáramos a los papás o a mi mamá. Ay, es que la mamá del vecino, uy, mire, que a mi mamá, es lo mismo, ¿no? A veces comparamos las iglesias, no entendemos que Dios tiene un carácter especial para cada iglesia. A veces queremos salir corriendo, ay, es que allá me gusta más. ¿Cuántas personas no están allá en otros lugares en donde se baila, se ríe, se goza porque esa iglesia sí tiene avivamiento? Como dicen algunos, avivamiento. Bueno, yo no estoy hablando de nada. ¿Sí? Es la iglesia y tenemos que entender eso, mis hermanos. Y que solamente podemos hacer un frente muy fuerte cuando entendemos qué quiere decir iglesia y por qué estamos en la iglesia. Y vuelvo y repito, en la iglesia no hay suplentes. Eso no lo dice la palabra. No hay cristianos de primera clase y cristianos. No, hay cristianos o no cristianos. Si me comprometo, sé de dónde soy. Si no, tendríamos que replantear nuestra convicción en Cristo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Mire toda la tarea que tenemos acá. Mire la tarea que tenemos frente al mundo. ¿Vamos ahí? Y todavía estamos preocupados por nuestros intereses. ¿O no? Yo, pero cuando venga esto, ¿qué? ¿Cómo va a ser? Estamos viviendo tiempos en donde si no nos unimos como iglesia, mis hermanos, si no tenemos el sentido de cuerpo de Cristo, y yo creo que puedo hacer más fuera de la iglesia que dentro de la iglesia, o que las actividades me aburren, o que no estoy de acuerdo, mis hermanos, el mundo está dichoso de que usted piense así. El enemigo está muy dichoso, mis hermanos, de que usted esté aburrido en la iglesia.
de que usted diga, ay, yo para qué hoy, eso no me edifica. El enemigo es el único que celebra aquí esas cosas. Pero para Cristo, para Dios, la iglesia es muy importante, mis hermanos. He hecho la ilustración muchas veces, ¿no? Es como si los casados, nosotros vamos a un evento y me dicen a mí, bienvenido tú, pero tu esposa no. Me voy a sentir conforme en que me digan, uy, a mí tú eres chévere, pero no queremos nada, no, tu esposa no es bienvenida. Eso no funciona. No funciona de esa manera. Mis hermanos, el sistema del mundo necesita luz y siempre la Biblia nos va a hablar en clave profética de una comunidad de fe. Comunidad de fe. Eso es sí o sí. Eso no hay manera de que yo creí y a mí no me interesa la iglesia. No, es el diseño de Dios. El diseño de Dios establece una comunidad de fe para hacer frente a las acechanzas. Claro, es una iglesia, mis hermanos. Esto no hay de otra. Por eso la Biblia nos exhorta a que no nos dejemos de ¿qué? Como algunos tienen por costumbre. Mi hermano, y qué bendición de verdad ver cómo el miércoles de oración está aumentando. Es una bendición, mis hermanos. Estamos entendiendo, mis hermanos. Esto no es un capricho pastoral. Esto no es algo que nos inventamos como para que usted, ¿qué tiene que hacer el miércoles en la noche? No, nada. Ay, hagamos algo a ver si. No, eso no es una terapia. Es nuestra responsabilidad estar utilizando mire, si el enemigo utiliza cualquier medio para llevar a cabo sus perversiones y la iglesia dice, no, eso no, eso no, eso es del diablo. Pero el diablo se utiliza todos los medios posibles para llevar a cabo su mensaje. Aún las películas infantiles, ¿sí o no? Aún las películas las está utilizando para todos esos. Y nosotros nos quedamos sin recursos. ¿Y ahora qué hacemos? Mis hermanos, la lucha es fuerte, la lucha es dura, es la guerra. Pero no sabemos si estamos preparados para la guerra si no hay guerra. Tiene que haber guerra para saber si estamos bien preparados o no. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores, versículo 23, lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará ¿qué? Grandes ruinas, y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Pero esto es como una calamidad. Pero dice acá, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos. Y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será ¿qué? Quebrantado, aunque no por mano humana. Mis hermanos, es un reino que viene. Es un reino que ya debe ser una realidad en medio nuestro y es el reino de Dios. No con mano humana. No esperemos que en un gobierno malo venga un ejército de otro país y lo destruya y ahora sí. Porque no va a ser destruido o va a ser destruido no con mano humana. Eso lo decía el sueño de Nabucodonosor, ¿se acuerdan? No una piedra, era una piedra, pero no labrada, no con mano humana. Y la visión de las tardes y las mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Hoy, mis hermanos, tenemos más entendimiento que el profeta Daniel. Esto es una bendición, mis hermanos. Varias cosas, porque ya hay sucesos que han apuntado al Mesías. El Mesías ya vino. Hay cumplimiento, ¿cierto? Parcial que ya se ha hecho y nosotros ya lo entendemos viendo la historia para atrás. Pero sobre todo, saber que va a venir algo más. Una oración de Daniel por su pueblo. Va a venir algo más que la esperanza para el pueblo de Israel. Es la esperanza para el creyente. Es la esperanza de que vale la pena atravesar todas estas angustias, estas tribulaciones,
porque eso nos da a entender que algún día todo esto cesará y esto acabará. Usted puede concentrarse en sus aflicciones, en sus tribulaciones, o podemos poner la mira en nuestro Señor y Salvador, el autor y consumador de la fe. Son dos opciones que tenemos. ¿Cuál vamos a elegir nosotros? La esperanza viva en Cristo Jesús. Esta leve tribulación momentánea. Hermanos, de verdad que tenemos que creerle a Dios. A veces tenemos la palabra y parece que los que más creen son los inconversos que nosotros. ¿Y sabe por qué? Porque a veces incluso se nos acercan y usted que está más cerquita de Dios, ore por mi tía a ver si se sana. Hasta los mismos inconversos creen más en el Dios en el cual hemos depositado nuestra confianza. Y nosotros, Señor, bueno, vamos a orar, pero ¿será que sí o será que no? Bueno, ahí por si las moscas, ¿no? Echémosle agüita bendita y la bendición a ver si se sana. Los mismos inconversos creen a veces más que nosotros. Dice la palabra, para empalmar con esto, segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3. ¿Qué es nuestra misión? ¿Cuál es nuestra Cristo, cierto? Cristo, nuestra perspectiva de vida. Cristo, nuestra esperanza futura. Cristo, el autor y consumador. Y la tercera carta de los Tesalonicenses, segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1 al 5 dice acá. ¿Cuál es el ánimo frente a las tribulaciones? Pablo está sufriendo también, la iglesia sufre, pero dice acá, por lo demás, hermanos, orad por nosotros. ¿Para qué? Para que la palabra del Señor corra y sea glorificada así como lo fue entre vosotros. Y para que seamos, ¿qué? Librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero miren lo que dice acá, la hermosura de palabra que dice acá, mis hermanos. Pero fiel es el Señor que os, ¿qué? Y guardará del mal. Créanle al Señor, créanle, mis hermanos. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Sana doctrina. Y el Señor encamine, ¿qué? Vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. En medio de su sufrimiento, orad. Ay, Señor, quítame este sufrimiento. Pablo está diciendo eso. Orad para que en medio de la persecución, en medio del sufrimiento, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Para eso hemos sido llamados, no para quejarnos. Hemos sido llamados y apartados, ¿para qué? Para que a pesar de las tribulaciones, a pesar del sufrimiento, oren por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Mis hermanos, el sacrificio en la cruz no puede ser en vano. Es un alto costo como para despreciarlo, centrándonos en cosas que nos traen esperanza. Eso solamente se puede entender cuando hemos creído y hemos colocado nuestra convicción y fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No hay otra manera. Para el mundo es una locura. ¿Cómo que sufriendo? ¿Cómo que mire cómo está usted? Y orando para que el Evangelio siga. Mire lo que ha hecho el Evangelio con su vida. Dice que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios. La diferencia es esa. ¿Vivimos en la locura o en el poder de Dios? La locura es para el que se pierde. La esperanza es para el que sea salvado. Y hoy vamos a recordar por qué podemos tener esa esperanza viva. Porque Cristo vino, Dios vino al encuentro del hombre pecador, al encuentro de su criatura que estaba perdida en forma de hombre. Cristo nació, pero también murió. Fue sepultado, pero también resucitó. Esa es nuestra esperanza. Él ha vencido. Estamos desde la victoria que Cristo nos ha dado. No estamos desde la derrota, estamos desde la victoria, mis hermanos, porque Cristo ha vencido la muerte y el pecado. Es la victoria. Estamos por la victoria. Sabemos el final, sabemos cómo va a terminar todo. Y eso tiene que animarnos mucho más para seguir adelante y perseverando en la obra. Mis hermanos, Dios no es injusto
para olvidarse esa obra a la cual los ha llamado a ustedes y nos ha llamado, me ha llamado a mí. Un llamamiento, un privilegio que vale la pena, mis hermanos. Hoy vamos a recordar ese gran sacrificio a través de la cena. Por eso volvemos a recordar, y gracias, en la primera clase reforzamos que esto solamente lo podemos entender quien hemos nacido de nuevo. La cena solamente puede tener sentido para aquellos que hemos experimentado el regalo de la vida eterna. ¿Por qué? Porque es un sacrificio que se hizo, un derramamiento de sangre por nosotros, por nuestro pecado. Y no había otra manera, porque Dios lo ha establecido así. Entregó a su propio Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si hay alguien acá que no ha nacido de nuevo, si hay alguien acá que no ha tenido la experiencia de esa vida en Cristo, puede estar sentado, puede estar mirando, pero también estamos orando para que haya una convicción y acepte el regalo de la vida eterna. De igual manera, los que nos están viendo a través de los medios, si hay alguien que nos está viendo y que dice, quisiera conocer, yo quiero conocer ese Salvador del que están predicando allá, yo quiero tener esa esperanza. Miren, ¿cómo es que puedo en medio de tanta calamidad tener una esperanza? La esperanza es Cristo, autor y consumador de la fe. Así que la cena es el símbolo, son los elementos que simbolizan, que nos hacen recordar, pero también no solamente al pasado, sino también a la esperanza que nos aguarda al futuro. Vamos entonces a estar reflexionando acerca de esos dos caminos. Esa leve tribulación, por esa esperanza que está en Cristo. ¿A qué hemos sido llamados? ¿Y cómo vamos nosotros a contrarrestar esas acechanzas del mundo conforme a lo que dice la palabra? ¿Cómo está tu vida? Quiero que reflexionemos en algo. ¿Cómo están sus convicciones firmes al día de hoy? ¿En qué ocupa la mayor cantidad de tiempo en su mente? ¿A los problemas? ¿A sus proyectos? ¿A sus caprichos? ¿O realmente la ocupa en lo que Dios quiere que la ocupemos? Reflexionemos acerca del mensaje. Los que van a participar, los nacidos de nuevo, los que han recibido a Cristo como Señor y Salvador, podemos colocarnos en pie para recibir los elementos de la cena y vamos a reflexionar ahí mientras estamos recibiendo los elementos. Reflexione acerca del compromiso que tenemos frente a nuestro Señor y Salvador.
Dice la palabra, hablando de la cena, como es una institución, como es una ordenanza seguida por nosotros, los creyentes como iglesia, que se hace en comunidad. Recordamos ese sacrificio, pero también esa esperanza futura y gloriosa que esperamos. Y Pablo está diciendo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Así que la cena es un memorial, es una conmemoración. Así que lo hagan en memoria de Él, como su cuerpo fue entregado, como su cuerpo fue partido, como su cuerpo fue martirizado, y como estos símbolos son símbolos del cuerpo y la copa. Padre, una vez más, gracias por darnos estos elementos. Símbolos, Señor, que nos recuerdan tu obra en la cruz del Calvario. Ese sufrimiento que tú pasaste, Señor, por causa nuestra y un alto costo por nuestro pecado. Pero gracias, Señor, porque era la única provisión que habías dado para perdón de nuestros pecados. Señor, los tomamos reconociendo que hoy hemos sido rescatados de esa muerte eterna, porque el Señor Jesús murió por nosotros y resucitó, Señor. Y los tomamos, Señor, en acción de gracias. Mis hermanos, participemos del pan. Y sigue diciendo la palabra. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte, Señor, anunciáis hasta que Él venga. Señor, gracias por esa esperanza viva que nos das. Anhelamos tu regreso. Nos preparamos para tu gloriosa venida, Señor. Y gracias porque a través de este símbolo lo recordamos cada día. Cada vez, Señor, que nos reunimos como iglesia, Señor, que tu nombre sea glorificado. Amén. Hermanos, participemos de la copa. Señor, danos el denuedo para seguir adelante. Que esta leve tribulación momentánea, Señor, nos haga mirar a esa esperanza viva que es Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, el autor y consumador de la fe. Oramos en Cristo Jesús. Amén.
Sigamos alabando al Señor, glorificando, mis amados hermanos, recordando que el Señor es el único, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que por eso podemos exaltarle y glorificar su nombre. Cantamos juntos. El Cordero que sufrió, traicionado fue, el peso de nuestra maldad fue puesto sobre silencio soportó dolor y humillación, obediente al Padre fue, la cruz por mí cargó. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Unigénito. Unigénito de Dios, viniste a redimir y perdonar a todo aquel que se acerca a ti. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Él pagó por mí, su perdón me dio, por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy en él, libre en verdad. Él pagó, su perdón me dio, por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy en él, libre en verdad. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. A la muerte él venció, la tumba abierta está.
aleluya al Salvador. Jesús resucitó. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Gloria y honra, gloria y honra a ti, Señor. Gloria y honra a ti, Señor. Amén. Mi hermano Dani. Bueno, mis hermanos, dispongamos nuestro corazón para también el tiempo de las ofrendas para el Señor y oremos. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por el sustento que tú nos das, porque tu fidelidad, Señor, la vemos día a día. Gracias por tu misericordia, porque, Señor, a pesar de que nuestro pecado, Señor, es grande, tu amor, tu gracia es mayor. Gracias por el sacrificio perfecto, porque ya Cristo pagó el precio por nuestros pecados y podemos confiar en Él y alabarte, Señor, con nuestras voces. Pero también, Padre, guíanos a alabarte por medio de la ofrenda, Señor. Sabemos que eres tú quien nos provees, quien nos sustentas. Guíanos a hacerlo con un corazón gozoso, alegre y dadivoso, Señor, y generoso como tú lo has sido con nosotros, Padre, porque tenemos tantos privilegios, tantas comodidades que no lo merecemos, Señor, pero permítenos, Padre, de esa misma forma estar dispuestos a dar, y no solamente económicamente, Señor, sino nuestras vidas en servicio tuyo. Oramos, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Me despierto con ganas de verlo, las primicias del día le doy. Comenzar con el Rey me anima, confesarle, Señor, tuyo soy. Yo te doy este día, Señor. Yo te doy esta vida, Señor. De tu mano yo quiero seguir, controlado por ti al vivir. Un momento contigo es oro, conversar con el Rey es mi honor. Me impartes tu sabiduría, me inspira tu carta de amor. Yo te doy este día, Señor. Yo te doy esta vida, Señor. De tu mano yo quiero seguir, controlado por ti al vivir. Yo te doy este día, Señor. Yo te doy esta vida, Señor. De tu mano yo quiero seguir, controlado por ti al vivir. Amén.
Mi querido pastor. ¿Listos, mis hermanos? Entonces, Dios les bendiga también. Gloria a nuestro Señor. Gracias por esta palabra de hoy. Que podamos vivirla, ¿no? Que podamos ser fortalecidos en el poder de su palabra. Anuncios. Entonces, para este miércoles, no se les olvide, oración, culto de oración, 7 de la noche, este miércoles. Entonces, para que estemos ahí conectados, para que estemos muy pendientes. ¿Será que necesitamos orar como iglesia? Necesitamos, es un mandamiento, es algo que Dios ha diseñado, la oración. Así que los invitamos, los que no se han conectado, pueden pedir el link de conexión para este miércoles, Salmo 56 para que lo que tengan presente para este miércoles. Mañana también con el grupo nuevo estamos haciendo Historia de la Esperanza, 6:30 ahí en el taller, así que también estemos orando. Los que ya pasaron Historia de la Esperanza, atención, estén orando por estos grupos que vienen de Historia de la Esperanza. Y no sé si hay anuncios de los jóvenes, joven, bueno, joven, a ver, joven, un joven. Bueno, ¿dónde están los jóvenes? Quiero que me levanten la mano los jóvenes que están en este lugar. Eso, muy bien, bueno. Vamos a hacer el anuncio para el tema de la reunión de jóvenes, Kevincito. Eso. Entonces, nuestra reunión de jóvenes, seguimos con la lectura de nuestro libro Radical. Entonces, el tema que vamos a hablar este sábado se va a llamar No existe un plan B. ¿Por qué ir es urgente y no optativo? Entonces va a ser el día sábado 10 de septiembre a las 3:30 de la tarde en la sede de Britalia. Sede Britalia, aquí está la dirección, carrera 83, 46B, 13 Sur, y cordialmente invitados para todos los jóvenes. Entonces recordamos, no existe un plan B. 3:30 de la tarde, sábado 10 de septiembre. ¿Los jóvenes? Oiga, ¿se fueron los jóvenes? Ah, bueno. ¿Listos? ¿Ya escucharon el...? Ahora quiero escuchar un de esos fuertes. ¿Dónde están las parejas? Uy, íbamos a orar por nupcias, por matrimonios, por... Bueno. Ahí, parejas. Así que el próximo mes, octubre 17, viene el retiro de parejas, ¿ya? El tema que se está dando es entre la plastilina, entre el barro de Dios y la plastilina del mundo. ¿Sí? Es muy interesante un tema porque realmente tenemos que estar bien preparados como parejas, como matrimonios, como el mundo pretende moldear el matrimonio como si fuera plastilina. Pero Dios nos ha hecho de barro, ¿cierto? Él ha diseñado el barro. Así que entre el barro de Dios y la plastilina del mundo. ¿Dónde están las parejas? Bueno, listo, pero a ver, coja a su pareja, coja la mano y venga, coja esa costilla, así, listo, así, miren, felices. Es que ¿dónde está la pareja? Esas caras todas tristes como, como si hubiera una pesadez. ¿Cuántos años de matrimonio? Uy, 40 años de matrimonio, uy, 20 de matrimonio. Diga, wow, 30 de matrimonio para la gloria de Dios. Así que sigamos orando por las parejas, por los matrimonios. 17 de octubre, atención, parejas, yo espero que todas las parejas de la iglesia estén allá participando y necesito comenzar a hacer el consolidado para ir preparando los buses, ir preparando los materiales. Va a ser una conferencia muy, muy edificante porque el mundo está haciendo estragos con las parejas, con las familias y por eso necesitamos capacitarnos como iglesia. ¿Vamos ahí? Así que mis hermanos, entonces, y estemos orando, los que todavía no tienen pareja, estaremos orando por su pareja, los que no han llegado a la edad, pero bueno, y estaremos orando por restauración, por todas estas cosas. Oremos, mis hermanos, para tener nuestro tiempo de comunión. Gracias a Dios por este tiempo. Aprovechemos que todavía nos podemos reunir, aprovechemos que todavía tenemos, ¿cierto?, esa oportunidad de congregarnos, aprovechemos porque los días son malos, ¿cierto? Son malos.
Padre y Dios eterno, gracias una vez más por tu palabra, que es perfecta, que es santa, que es pura, que cumple el propósito por el cual o para el cual tú la has enviado. Señor, una semana para la gloria de tu nombre. Enséñanos, Señor, y danos la sabiduría necesaria para ponerla en práctica, bendito Señor. Que seamos una comunidad, una iglesia que te glorifique. En todo lo que hacemos, Señor, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones, que hablen de ti, Señor, que hablen de tu grandeza, de tu santidad, de tu perfección. Oramos, Señor, una vez más, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.